¿Será verdad todo esto que se rumorea en las calles, en los foros, en los portales de Internet? ¿Será verdad lo que muchos aseguran con tanta seguridad, que Diogo Jota dejó un hijo en la clandestinidad? Un muchacho que salió a hablar. Una mujer en las sombras que rompió el silencio. ¿Es todo esto cierto o simplemente un montaje, un show, una estrategia mediática para sacudir emociones y obtener atención, o incluso dinero? Porque seamos honestos, cuando una figura como Diogo Jota parte tan trágicamente del mundo, calcinado dentro de un automóvil junto a su hermano André da Silva, cualquier mínimo rumor se convierte en un incendio. Y en este caso, el fuego no fue solo literal, también fue emocional. Ruth Cardoso, su esposa, llora en silencio. Las lágrimas que no se ven son las que más pesan. Eso no puede ser cierto, eso es mentira, repite una y otra vez entre susurros y negación. Ella, que lo acompañó en los momentos más oscuros y luminosos de su carrera, ahora se ve enfrentada al rumor más devastador. Diogo tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y lo más impactante, la madre de Diogo tampoco lo cree. La familia entera ha cerrado filas. Nadie lo acepta, nadie lo valida, nadie da crédito a lo que, hasta ahora, carece de pruebas científicas. Porque, lamentablemente, Diogo ya no está para hacerse una prueba de ADN. Y entonces, ¿quién tiene la razón? La mujer que muestra fotos y asegura que el niño es su hijo. El joven que habla frente a cámaras diciendo, yo soy el hijo de Diogo. O la familia que sostiene que todo es mentira y que jamás existió una doble vida. La verdad duele, pero el silencio, a veces, duele más. Hoy, en Secretos de Historia, abrimos una puerta que tal vez nunca debió abrirse. Pero que una vez entreabierta, ya no se puede cerrar. Prepárate para una historia que mezcla misterio, emociones fuertes y muchas preguntas sin respuestas. Porque aquí, donde hay secretos, hay también cicatrices que aún no han sanado. Hasta hace poco, la historia de Diogo Jota parecía estar cerrada. Todos creímos que lo sabíamos todo sobre su vida, su carrera, sus luchas, su familia, su trágica partida. Sin embargo, bastó una entrevista, una sola confesión. Un muchacho, joven, de unos 19 o 20 años con los ojos llenos de nervios y de verdad, apareció ante las cámaras con la voz temblorosa, pero con la firmeza de quien ha callado demasiado. Lo que dijo cambió absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la vida personal del querido Diogo Jota. Yo soy su hijo, dijo. Soy hijo de Diogo Jota, y tengo pruebas. Las redes colapsaron. Algunos pensaron que era un oportunista, otros que era un montaje. Pero cuando mostró una fotografía desgastada, una donde Diogo Jota aparece abrazando a una mujer joven con un niño pequeño en brazos, el silencio fue total. Las comparaciones empezaron de inmediato. Tiene la misma mirada, decían algunos. Ese perfil es igualito al de Diego, gritaban otros. Pero lo que realmente sacudió fue lo que vino después. El joven no solo afirmaba ser hijo de Diogo Jota, sino que reveló que su madre había mantenido una relación con el artista durante varios años, en secreto. Según contó, su madre y Diogo se conocieron antes de que él se casara oficialmente, cuando todavía era un artista en ascenso. Se enamoraron profundamente, pero las circunstancias y la presión de la carrera lo obligaron a mantenerlo todo en silencio. Aparentemente, cuando su pareja oficial quedó embarazada y su carrera explotó, él eligió la estabilidad y el camino que ya tenía trazado. Mi mamá nunca quiso escándalos, contó el muchacho. Ella me crió sola, pero yo siempre supe quién era mi papá. Y él venía a vernos de vez en cuando. Nos ayudaba, nos cuidaba, solo que no de forma pública. Aquí fue donde el drama comenzó a escalar. Porque no solo dijo que Diogo sabía de su existencia, sino que lo había reconocido legalmente en un documento privado. La existencia de ese papel, aún no mostrado públicamente, sería lo que abriría la caja de Pandora, la herencia. ¿Podía este joven reclamar parte del legado de Diogo Jota? ¿Sabía la esposa oficial de Diogo sobre esto? ¿Y la madre de Diogo, tan querida por los fans? Las preguntas comenzaron a llover. Pero el joven insistía, yo no quiero fama ni dinero. Solo quiero que se sepa la verdad. Quiero que se sepa quién fue mi padre realmente, y que él también me amó, aunque lo ocultara del mundo.
Muchos creyeron que estaba diciendo la verdad por la forma tan humana en que hablaba, por cómo temblaban sus manos, por las lágrimas que se le escapaban sin querer. No tenía el comportamiento de alguien que quiere lucrarse, tampoco de alguien que improvisa. Era como si, al fin, se hubiera liberado de una carga que llevaba desde niño. Y entonces, vino otro giro. En la misma entrevista, mencionó que semanas antes de la muerte de Diogo, él había intentado contactarlo. Le había escrito una carta. No sabía si Diogo llegó a leerla. Pero en esa carta, que aún conserva y que se mostró parcialmente en pantalla, él le decía: «Papá, quiero verte. No por lo que tienes, sino por lo que me enseñaste a amar en silencio. Quiero despedirme de ti». Ahí fue donde mucha gente rompió en llanto. El presentador también se notó afectado. Nadie esperaba que una historia tan íntima saliera a la luz de esa forma. Y como era de esperarse, eso fue solo el comienzo. A las pocas horas de viralizarse la entrevista, las redes se inundaron de comentarios divididos, fans de Diogo que se sentían traicionados, otros que lo defendían diciendo que también tenía derecho a su privacidad, y un tercer grupo, el más ruidoso, que exigía que se le hiciera justicia al muchacho, sobre todo si existía un documento que lo reconociera como hijo legítimo. La familia de Diogo, por su parte, no tardó en reaccionar. Aunque no hubo un comunicado oficial al instante, se filtró que tanto la esposa como la madre del artista estaban en shock. Algunas fuentes cercanas aseguraban que la esposa no sabía absolutamente nada, y que se sentía devastada por esta revelación póstuma. Otras versiones dicen que sí sabía, pero que había hecho un pacto de silencio con Diogo para proteger su imagen pública. En cualquier caso, el dolor que se destapó era inmenso. Porque ahora, en medio del duelo por la pérdida del artista, salía a flote un secreto guardado por más de 2 décadas. Un secreto que, más allá de lo mediático, tenía un rostro humano, el de un joven que durante años miró desde la sombra, esperando ser reconocido. Las preguntas no se hicieron esperar. ¿Por qué Diogo nunca habló públicamente de su hijo? ¿Por qué dejó esa parte de su vida en la sombra? ¿Fue miedo, fue vergüenza, fue presión? ¿Y qué significaba todo esto para el legado de uno de los artistas más queridos de su generación? Todo lo que dijo el muchacho cambió el foco de atención. Ya no se hablaba del artista como un ídolo intocable, sino como un hombre humano, con luces y sombras, con errores y decisiones que afectaron no solo a su entorno público, sino también a quienes lo amaban en silencio. Durante años, el nombre de Diogo Jota fue sinónimo de éxito, elegancia y misterio. Pero detrás de la luz que proyectaba su carrera, existía una sombra silenciosa, una mujer que, hasta hace poco, había permanecido completamente fuera del radar mediático. Su historia no era una más en la lista de amores pasajeros ni una aventura más del ídolo. Era la historia de quien posiblemente fue la madre del hijo que Diogo Jota tuvo fuera del matrimonio. Su nombre no aparece en las revistas, ni en entrevistas, ni en reportajes. Sin embargo, su existencia, ahora revelada, cambia por completo la percepción del público sobre la vida personal del artista. La historia comienza hace más de 2 décadas. Diogo Jota se encontraba en una etapa particularmente intensa de su carrera. Las giras, las presentaciones, las grabaciones, todo parecía indicar que no había espacio para una relación seria fuera de su vida familiar conocida. Pero fue precisamente en uno de esos viajes a México, según relatan algunas fuentes, que conoció a una mujer que trabajaba tras bambalinas en la producción de un evento musical. Ella no era famosa, no era actriz, no era modelo. Era, como algunos la describen ahora, una mujer de mirada firme y voz suave, que se encargaba de la coordinación logística del evento. Se dice que fue un encuentro breve pero intenso. Una conexión inesperada que, según amigos cercanos a ella, nunca desapareció del todo. Lo que nadie sabía era que esa relación, por corta que fuese, dejó una huella imborrable, un hijo. Y aquí es donde la historia toma un giro dramático. Durante años, esta mujer vivió con un secreto que, según ella misma comentó en una entrevista anónima para un canal independiente de YouTube, la consumía por dentro. En su testimonio claramente grabado con el rostro cubierto y la voz distorsionada, narró cómo recibió la noticia de su embarazo y cómo decidió no decirle nada a Diogo.
Él era un hombre casado con una carrera brillante y una imagen intachable. No quería destruir eso, y tampoco quería que mi hijo creciera como un escándalo. Crió a su hijo sola con la ayuda de su familia. Y durante años evitó hablar del tema. Pero algo cambió después de la muerte de Diogo J. Tal vez fue el dolor, o tal vez el deseo de que su hijo, ya adulto, conociera su origen. Durante muchos años me convencí de que había hecho lo correcto. Pero después de su partida, entendí que no debía seguir ocultando algo tan importante. La existencia de esta mujer fue confirmada por el propio joven que asegura ser el hijo del cantante. En una de las entrevistas que concedió recientemente, él mismo mencionó que su madre lo protegió del ruido de la fama, pero también del derecho de saber quién era realmente. En sus palabras había una mezcla de admiración y dolor. Admiración por la fortaleza de su madre y dolor por haber vivido tantos años en la oscuridad. Los rumores empezaron a circular más intensamente cuando algunos ex colaboradores de Diogo comenzaron a recordar vagamente ciertas actitudes del cantante durante esos años. Él hablaba mucho por teléfono con alguien, a escondidas, en aquella época. Nunca decía con quién. Tenía una ternura especial en su voz, algo que nunca le habíamos escuchado cuando hablaba con otros colegas o con su esposa, contó un ex asistente del artista. El caso tomó un matiz más serio cuando una periodista mexicana, conocida por investigar a fondo temas del espectáculo, reveló que tenía en su poder una carta escrita por Diogo a una mujer muy especial, fechada en el año 2002. En la carta, Diogo expresaba su preocupación por no poder estar más presente y firmaba simplemente como D. Aunque no se menciona directamente un hijo, la forma en que se dirige a ella deja entrever una conexión emocional profunda. En redes sociales, el debate no se hizo esperar. Algunos acusan a la mujer de haber esperado la muerte de Diogo J para sacar provecho de su historia. Otros, sin embargo, la defienden, asegurando que proteger a su hijo fue un acto de amor, y que salir a hablar ahora es parte de una sanación que llevaba años postergando. Ella, por su parte, ha evitado toda exposición. La entrevista que concedió no reveló su rostro y tampoco ha querido dar más detalles sobre su vida actual. Según quienes la conocen, vive en un pequeño pueblo, alejada del bullicio y solo rompió el silencio para liberar a su hijo del peso del anonimato. Pero quizás lo más impactante de esta historia es que, según documentos que se han filtrado recientemente, Diogo J sí sabía. Hay registros de transferencias bancarias mensuales desde una cuenta ligada a su empresa hacia una cuenta personal a nombre de una mujer cuya identidad aún no se confirma públicamente. ¿Estaba Diogo al tanto de la existencia de ese hijo? Desde que estalló la noticia de que Diogo J podría haber tenido un hijo fuera del matrimonio, el tema ha generado un auténtico terremoto mediático. Las redes se llenaron de rumores, de teorías, y sobre todo, de una pregunta que todos nos hacemos: ¿dónde están las pruebas? El muchacho que habló en aquella entrevista no solo puso en duda la imagen pública del artista, sino que también sembró un campo de interrogantes sobre el pasado de Diogo y la posible existencia de un hijo legítimo que jamás fue reconocido. Y es que no basta con una entrevista emocional. La gente quiere pruebas, papeles, ADN, testimonios de terceros. Pero, misteriosamente, todo eso parece estar envuelto en un velo de silencio, como si hubiera manos poderosas intentando mantener esta historia lejos de la luz. Y cuando el silencio pesa más que las palabras, comienzan a hablar los rumores. Uno de los rumores más fuertes surgió apenas días después de que se emitiera la entrevista. Según fuentes cercanas, de esas que siempre piden mantenerse en el anonimato, existe una prueba de ADN que habría sido realizada en privado. Pero lo curioso es que, supuestamente, esta prueba nunca fue concluida oficialmente, o al menos eso es lo que afirman los involucrados. Algunos dicen que el muchacho fue llevado discretamente a una clínica privada donde se le tomó la muestra, pero que, misteriosamente, los resultados fueron clasificados. Nadie sabe si fue porque el resultado fue positivo y alguien quiso ocultarlo, o si fue negativo y a alguien no le convenía hacerlo público. La prensa intentó investigar, claro.
Hubo reporteros que buscaron en los archivos de laboratorios, que hablaron con exempleados, que trataron de contactar a médicos. Pero todos, absolutamente todos, se toparon con muros de silencio. Algunos incluso afirman haber sido advertidos de no seguir escarbando más en el tema. ¿Qué tan poderoso era el entorno de Diogo Jota? ¿Y qué tanto se está haciendo para proteger su imagen póstuma? Por otro lado, circulan imágenes antiguas, fotografías tomadas en eventos privados donde aparece Diogo al lado de una joven mujer que se parece mucho a la que el muchacho señaló como su madre. Las fotos no son concluyentes, pero sí han servido para que los seguidores más atentos empiecen a hilar conexiones. Incluso, se han hecho comparaciones físicas entre el joven y Diogo, destacando un parecido evidente en la forma de la nariz, los ojos y el gesto al sonreír. ¿Coincidencia o genética que nadie quiere reconocer? En algunos programas de televisión, panelistas y expertos han comentado el tema con cautela. Unos aseguran que el muchacho está diciendo la verdad y que es cuestión de tiempo para que se sepa todo. Otros lo acusan de querer fama o dinero. Pero incluso los más escépticos reconocen que hay cosas que no cuadran, silencios que duelen y datos que no pueden ser simplemente inventados. Lo más preocupante es que la propia familia de Diogo Jota ha evitado el tema con un hermetismo inquietante. Ninguno ha salido públicamente a desmentir ni a confirmar nada. Algunos incluso han cancelado entrevistas previamente pactadas o han emitido comunicados fríos y vagos. ¿Por qué el miedo a hablar claro? Si el muchacho miente, bastaría con una simple prueba para poner fin al escándalo. Pero si dice la verdad, entonces todo cambia. Y aquí es donde entra el misterio del ADN que nadie quiere mostrar. ¿Se realizó? ¿No se realizó? ¿Hubo presión externa? ¿Acaso alguien destruyó las pruebas? Las teorías abundan, y mientras tanto, el joven sigue esperando. Él dice que no busca dinero, que solo quiere saber quién es su padre. Dice que ha vivido toda su vida con preguntas sin respuesta, viendo a su madre sufrir en silencio, guardando un secreto que, en el fondo, nunca fue del todo secreto. La sociedad tiene derecho a la verdad, pero también el muchacho tiene derecho a conocer sus raíces, y si hay un documento que lo confirma, entonces debe salir a la luz. Pero si no lo hay, si todo esto es una farsa, también debe aclararse de una vez, porque lo peor de todo no es saber la verdad, es vivir atrapado en la duda. Recuerdo perfectamente aquel día. Fue durante una entrevista que Diogo Jota ofreció en un programa de televisión que, en ese momento, parecía uno más en su agenda. Vestía sobrio, con ese porte que siempre lo caracterizó, elegante, sereno y con esa mirada que parecía guardar más de lo que mostraba. Pero algo cambió en ese instante. La periodista, sin querer, tocó un tema que desató una reacción inesperada. Le preguntaron por la paternidad, por su relación con los niños, por si alguna vez pensó en tener más hijos. Y ahí, el rostro de Diogo cambió. Muchos creyeron que fue una emoción del momento. Tal vez un recuerdo de su infancia, un ser querido perdido, pero no. Hoy, con lo que sabemos, entendemos que esa lágrima tenía nombre. Que ese quiebre en su voz tenía historia. Que no era una emoción cualquiera. Era dolor, culpa, y un secreto muy bien guardado que lo atormentó hasta el final de sus días. Según personas cercanas, Diogo había mantenido contacto con esa mujer en las sombras. No era un lazo constante, pero sí suficiente para saber de la existencia del niño. Un niño que crecía sin saber quién era realmente su padre, mientras su padre lo observaba desde lejos, atrapado en un torbellino de decisiones imposibles. ¿Cómo reconocerlo sin romper su imagen pública? ¿Cómo explicarlo a su familia, a sus fans, a su propia conciencia? Algunos testigos revelan que en los últimos años Diogo se volvió más introspectivo, más melancólico. Ya no era aquel joven alegre y lleno de planes, sino un hombre que cargaba con un peso que pocos entendían. Sus canciones, incluso, comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran solo de amor y pasión, también de arrepentimiento, de despedidas, de silencios. Una vez, durante un concierto íntimo en Brasil, justo antes de cantar una balada que hablaba de un hijo perdido, Diogo hizo una pausa larga. La sala se quedó en silencio.
Apenas susurró, hay amores que no se pueden decir en voz alta, pero duelen igual. Y comenzó a cantar. Ese día en la televisión, cuando la cámara lo enfocó y vimos cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no sabíamos lo que había detrás. Pensamos que era nostalgia, pero ahora todo cobra sentido. Era por él, por ese hijo que no pudo abrazar en público, que no pudo llevar al colegio, que no pudo ver crecer como hubiera querido. Era por esa vida paralela que se le escapaba de las manos. Por una verdad que, por mucho tiempo, prefirió esconder. En entrevistas posteriores, colegas y amigos han recordado ese episodio como uno de los pocos momentos donde Diogo bajó la guardia. Un productor musical confesó que, tras esa grabación, Diogo pasó horas solo en su camerino, sin hablar con nadie. Lloró como nunca lo había visto, dijo. No entendíamos por qué, ahora lo entiendo todo. Hay algo profundamente humano en ese momento. Diogo no era solo una estrella. Era un hombre atrapado entre el deber y el deseo, entre lo que debía hacer y lo que su corazón le pedía. Y ese día, la coraza se rompió. Las cámaras lo captaron, pero pocos supieron leer el verdadero mensaje de su llanto. Hoy, con todo lo que ha salido a la luz, ese momento se resignifica. Ya no es solo una escena más en su biografía. Es el reflejo más puro de su dolor. Un dolor que lo acompañó hasta el final. Porque aunque nunca lo dijo abiertamente, su corazón ya había hablado por él. Y quienes lo amamos, lo comprendemos ahora más que nunca. Ese día, Diogo lloró, y era por él. Tras las lágrimas, los rumores y las sospechas, llegó el momento más temido por muchos, el tema de la herencia. Y fue justo ahí donde todo comenzó a desmoronarse, o a revelarse, según cómo se mire. Después del fallecimiento de Diogo Jota, los abogados de la familia comenzaron el proceso de inventario patrimonial, un trámite normal en estos casos donde se enumeran bienes, propiedades, cuentas bancarias, derechos de imagen y regalías que dejó el artista. Lo que no era tan normal, era el rumor que empezaba a hacerse cada vez más fuerte. El muchacho que decía ser su hijo, también estaba reclamando parte de la herencia. Sí, así como lo escuchas. Según fuentes cercanas al entorno legal del artista, el joven quien habló en la entrevista que mencionamos en el capítulo 1 habría solicitado formalmente que se lo tomara en cuenta en la repartición de bienes. Lo hizo a través de una carta notariada enviada al estudio de abogados que representa a la familia directa de Diogo. Y fue ahí donde empezó el verdadero conflicto. Porque hasta ese momento, muchos dentro del círculo íntimo del artista lo veían solo como un rumor lejano, pero la aparición de esa carta lo cambió todo. El silencio se volvió más incómodo que nunca. ¿Qué pasó entonces? Los abogados de la familia, que hasta ese momento habían sido muy reservados, comenzaron a reunirse en privado, a revisar papeles, fechas, incluso documentos de nacimiento. La madre del joven también envió copias de correos electrónicos, mensajes y hasta una fotografía donde, supuestamente, se ve a Diogo cargando al niño cuando era apenas un bebé. Pero la defensa familiar contraatacó. Argumentaron que no había ningún testamento que mencionara a otro hijo que no fuera el legalmente reconocido. Y que si alguien quería pelear por un porcentaje de la herencia, tendría que probarlo con pruebas irrefutables. Y el ADN. Aquí vuelve el misterio, porque, aunque todos esperaban que se hiciera una prueba de ADN con alguna muestra conservada del artista, la familia negó rotundamente esa posibilidad. Dijeron que no existía ningún consentimiento de Diogo Jota para que su cuerpo fuera exhumado ni para que se usaran muestras médicas con ese fin. Alegaron respeto a su voluntad. Eso abrió otra pregunta aún más incómoda: ¿realmente no quieren saber la verdad, o no quieren que se sepa? Mientras tanto, el joven cuya identidad aún permanece protegida por cuestiones legales y de respeto no ha vuelto a aparecer públicamente. Algunos aseguran que sus abogados le recomendaron mantener silencio, y otros dicen que fue la familia de Diogo quien llegó a un acuerdo confidencial para que no siguiera adelante con su reclamo. Lo cierto es que, al día de hoy, nadie lo ha desmentido oficialmente.
Y cuando no hay un desmentido claro, el silencio puede ser más ruidoso que cualquier palabra. La herencia ya ha comenzado a repartirse, al menos en lo legal. Pero en lo emocional, la duda persiste. Amigos cercanos del cantante aseguran que, en sus últimos días, Diogo se mostraba más introspectivo, más sensible, y que lloró en más de una ocasión cuando hablaba de las decisiones difíciles de su juventud. Se refería a él. Algunos fanáticos aseguran que sí, y que toda esta historia solo confirma lo que Diogo nunca pudo o no quiso decir en vida. Otros, más escépticos, prefieren creer que todo es un montaje, una coincidencia, o simplemente un joven buscando fama. Pero lo que es imposible negar, es que esta historia ha tocado fibras profundas en quienes siguieron su música, su vida, y ahora, su legado. Gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Si te impactó esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Secretos de Historia, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y compartir este vídeo con tus amigos. Queremos recordarte que todo lo que compartimos aquí está basado en testimonios, rumores y fuentes públicas, pero siempre con respeto hacia los involucrados. Si vas a comentar, hazlo con empatía, ya que estamos hablando de personas reales, algunas ya fallecidas. Nos vemos en un próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando los secretos que la historia no quiso contar. Esto fue Secretos de Historia.